buenas tardes a todos. Le damos la cordial bienvenida a cada uno de los ponentes y la presentadora del libro. Como hoy tenemos una presentación del libro a cargo de la doctora Zaida Olvera, su título del libro es Mística en la filosofía alemana japonesa de Shelley P. Nishikami, Miriam Sonia Hanke, a cargo de la doctora Zaida Olvera, ¿no? Como comentarista tenemos al profesor Manuel Hernández. Voy a leer una pequeña ficha curricular del profesor Manuel García, egresado de la Facultad de Filosofía de la Facultad de Letras de la UNAM, Hidalgo, profesor de la Facultad de Seminario Permanente de Estudios Kantianos, por consiguiente tenemos como comentarista también del libro al doctor Fernando Huesca Ramón. El doctor Fernando Huesca es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el libro de la Ética Americana Alliance del Grupo de Estudios Hegelianos, la razón histórica de la sociedad americana de estudios hegelianos y del Grupo de Estudios sobre la conciencia de las signas internacional de estudios hegelianos de México y organizador junto con la Metodología Internacional de Filosofía Política de la UAP. Recientemente ha publicado el libro con una política clásica en que valor, capital y eticidad, y una revisión de tradiciones sobre filosofía del derecho de Hegel del semestre de 1819 a 1820 en colaboración con la editorial Su investigaciones son el idealismo alemán, estética, historia, pensamiento económico y filosofía alemana. Tenemos aquí a la doctora Zaida Olvera, que va a hacer su presentación del libro, entonces vamos a leer también su ficha curricular de la doctora, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora de filosofía por la misma universidad, de la Unión Europea del CONACYT, para jóvenes investigadores, o la Sociedad Americana de Estudios Hegelianos en su primera edición. Se ha la filosofía alemana del siglo XIX para cobrar la hegeliana. Apoya el concepto de naturaleza de diversos frentes en el romanticismo alemán, la historia, el cine que recientemente desde el giro ontológico de la antropología de Philip Desco, así como de diversos proyectos de investigación. Bien, como sin más, doctora Zaida, y adelante. Pues buenas tardes, gracias por organizar este espacio para la presentación del libro de la doctora Hanke. Comento brevemente nada más el contexto, ¿no? En el que lo descubrí y cómo se fue realizando. Y también, por supuesto, quiero hacer referencia a la autora, que es una profesora joven en Alemania, que se ha especializado en la relación entre la filosofía de Schelling y de la Escuela de Kioto. El libro que traduje, es un texto que plantea la posibilidad de un diálogo interreligioso. Ese es su punto de partida, un diálogo interreligioso, y sugiere que en la filosofía idealista alemana, o la filosofía clásica alemana, hay elementos que hacen posible el rescate del concepto de mística, ¿no? El concepto de mística será indagado dentro de la filosofía idealista a partir de la presencia de elementos, por ejemplo, como la cábala en la filosofía de Schelling,
y la influencia del propio Schelling en la filosofía hegeliana. Y después encontramos, por supuesto, a la filosofía de Nishitani como una manifestación no occidental, pero aún así susceptible de ser calificada también como mística, que partiendo de otra dimensión filosófica, de otra tradición filosófica, sugiere la misma o una postura similar en torno a nuestro conocimiento desviado, ¿no? Del absoluto. El punto de la autora es precisamente mostrar que a pesar de que las tradiciones sean muy distintas, ¿no? Los horizontes culturales y religiosos sean distintos, es posible y es deseable incluso establecer este diálogo interreligioso. Y su libro, me parece, es un intento por demostrar, ¿no? la posibilidad y la riqueza que esta interacción produce. Sin más, bueno, yo no tengo más que decir. Le dejo la palabra a los presentadores del texto. Gracias, les agradezco nuevamente por la propuesta de presentarlos. Es una traducción del 2020 por la pandemia y por todos los asuntos que nos envolvieron en ese entonces. Fue difícil hacer una presentación en tiempo y forma, ¿no? Gracias a la iniciativa de Fernando, por fin se hace. Te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho también, Emanuel, que te hayas lanzado a la lectura del texto, y nada, espero que podamos discutir sus planteamientos al final de sus presentaciones. También está aquí implícito, ¿no? La discusión sobre digamos, ahí a tradiciones místicas, ¿no? Que no es algo muy común, conocido, ¿no? Alrededor de la obra de Hegel, ahí igualmente vinculándolos, ¿no? En su horizonte de juventud. También Kedraka como parte, ¿no? Del horizonte de discusión. Entonces, agradecerte esa iniciativa de trabajar con Hegel, que de nuevo no es algo de lo más común. La recepción parece que ahorita con otras fuentes pues se hacen necesarios estos diálogos, ¿no? Entonces, pues, adelante. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Y bueno, la verdad es que para mí ha sido una de las experiencias de lectura más sugerentes en bastante tiempo. Bueno, sin más preámbulos, les compartiré mi reseña. De vez en cuando, las paredes que parecen infranqueables se nos presentan frente a sí como un reto que es del todo disfrutable. Inclusive si es la primera vez que nos adentramos en un terreno que de buenas a primeras nos puede parecer un tanto ajeno. Me parece que el comentario anterior nos permite comprender a grandes rasgos lo que representa para el lector el contenido expuesto en las páginas de el siguiente texto: Mística en la filosofía alemana y japonesa. Si bien se trata de una obra que por momentos se nos presenta con una redacción amigable e inclusive lúdica, sobre todo en la introducción a la obra principal, más pronto que tarde se ve envuelta en un lenguaje filosófico que caracteriza a los autores que encabezan el subtítulo de este libro. Cuando estoy hablando de lenguaje filosófico, no me refiero a que directamente sean autores que debemos de interpretar como oscuros. Por el contrario, creo que nos exigen tener una lectura minuciosa de su obra y desde ahí comprender cuáles son sus intenciones y también comprender el diálogo que están estableciendo entre ellos, ¿no? Ya sea de forma directa o indirecta, sobre todo en el caso de Nishitani, que no es propiamente contemporáneo a Hegel y Schelling. Se deja ver cómo es que la autora hace un esfuerzo aquí para que exista una comunicación a través
de ciertos conceptos en esta tríada de autores. Muy bien. La exposición con la que se inaugura la obra es de lo más atinada, puesto que hace gala de una metodología de investigación que sentará las bases para poder definir el contenido conceptual indispensable para crear un puente entre las perspectivas de los tres autores principales. Dicha metodología se ve cimentada en la concepción de la idea de constelación del filósofo alemán Dieter Heinrich. El concepto de constelación sirve aquí para establecer una conexión polifacética entre el pensamiento de la tríada filosófica, sus influencias en el campo de lo académico, ya sea directas e indirectas, además del cómo sus relaciones personales y su contexto cultural e histórico determinó en su conjunto sus intereses y aspiraciones como un todo. Esta totalidad ha de ser entendida, según también lo refiere la autora, como parte inherente de las ambiciones y preocupaciones que más adelante darán sentido al argumento principal de este volumen. En el siguiente capítulo, Prolegómena, aquí entendamos por prolegómena como fundamento, a una metafísica trascendental, los esfuerzos se centran directamente en definir el vocabulario general y su significación. ¿A qué me estoy refiriendo aquí con el vocabulario general y su significación? Pues bueno, me parece que la autora está preocupada por esclarecer los conceptos que va a utilizar para definir la idea de mística y, bueno, a través de este esclarecimiento también se nos permite conceder, si bien por momentos es complicado conseguirlo, una relación entre el propio Hegel, Schelling, en este terreno de la mística, y bueno, con alguien como lo podría ser Nishitani, que de buenas a primeras nos puede parecer ajeno a la tradición filosófica de la que parte la autora, ¿no? Trayendo a cuento cómo es que las tradiciones aquí expuestas en discusión, tanto la oriental como la occidental, tienen su punto de convergencia a partir de conceptos derivados de la idea de mística y de lo concerniente a la idea de lo trascendental. El mapeado histórico de ambas ideas nos permite definir desde un principio las aspiraciones y objetivos que se defienden en este trabajo, pues si bien es innegable la exigencia de un conocimiento previo para enfrentarse a los tópicos a tratar, los esfuerzos por definir las aristas de interpretación del texto son algo que como lector hemos de reconocer como un esfuerzo adicional en pro de una lectura más clara y asequible. Dicho esto, la idea de lo trascendental parece descansar en la concepción kantiana del a priori, como un estandarte bajo el cual la mística occidental adquiere su identidad y un marco de interpretación. Gracias a esta clase de detalles, el lector que por primera vez tiene noticia del trabajo de esta autora tendrá una idea mucho más clara de la ascendencia filosófica y del marco teórico principal en el que se irá desarrollando la discusión. Entrando de lleno en la investigación respecto a la mística en el campo de la filosofía alemana, entiéndase aquí no solo la caracterización en este tenor de lo que comúnmente se conoce como idealismo alemán. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Si bien Hegel y Schelling son parte de los autores estandarte del idealismo alemán, creo que las menciones a Meister Eckhart, las relaciones que se van a ir estableciendo con otros autores germanoparlantes, de los cuales Schelling fue influenciado y que no están directamente en el movimiento del idealismo alemán, nos permite aquí darle también sentido al subtítulo, bueno, aparte del título de la obra, ¿no? que tiene que ver con la filosofía alemana y su mística. En este sentido, es importante tomarlo en cuenta porque es algo que la autora aprovecha para poder establecer conexiones entre los autores
Y en el caso particular de esta sección inaugural del idealismo, perdón, de la filosofía de Schelling, establecer una conexión con la tradición cabalística. En este caso, a través de una lectura tal vez un tanto indirecta de la Cábala, pero bueno, por parte de Schelling evidentemente, pero sí es interesante y muy importante el tener en cuenta que no solamente aquí por filosofía alemana estamos entendiendo idealismo alemán. Retomo la secuencia del texto principal. Entrando de lleno en la investigación respecto a la mística en el campo de la filosofía alemana, entiéndase aquí no solo la caracterización en este tenor de lo que comúnmente se conoce como idealismo alemán, se echa mano de la obra de Schelling para ir construyendo un punto central de análisis filosófico que, tal como si se tratase de una bolita de estambre, nos permite ir entretejiendo hilos conductores con la tradición mística previa, contemporánea y posterior al mismo autor. Este entramado destaca sobre todo al dar una interpretación de los primeros años de Schelling como autor y también descansa en la influencia del propio Kant, siendo Schelling uno de los lectores más importantes del filósofo de Königsberg, a su vez, que no deja de lado la influencia que tuvo sobre su obra de juventud el trabajo del propio Fichte. Estos primeros años en ese momento joven autor, se nos dice, tuvieron su clímax en la construcción de su filosofía de la identidad, la cual, a pesar de estar abiertamente influenciada por el mismo Kant y Fichte, ya brilla a todas luces por lo sugerente de su explicación y el trato que se le da a la relación entre el espíritu y la naturaleza, el sujeto y el objeto, y la propia diada entre conocer y el ser. Hasta este punto de la explicación es visible el dominio del tema a tratar, sobre todo cuando se nos habla de la compenetración como unidad génosis, concepto clave para la comprensión de la idea de la mística trascendental, de la aparente dualidad, entre comillas, de lo meramente espiritual o natural. Debemos a esta primera explicación la conexión que más adelante se establecerá entre la Cábala, la filosofía de Spinoza y el quehacer filosófico hegeliano, siendo estos tres pilares una cara que está en constante tensión y complementación con la mística filosófica del propio Schelling. Si esto no fuera suficiente, la idea de Genka y Pan, lo uno y todo, zanjan aún más las veredas del pensamiento que unen tanto a la tradición mística y filosófica previa a Schelling con la tradición contemporánea y posterior al autor. En esta misma sección, y gracias a la imposibilidad de explicar con claridad a partir de la filosofía de la identidad la relación entre lo finito y lo infinito, se ve proyectada a grandes rasgos la filosofía de la naturaleza del autor, como también su relación con el ámbito que se entrelaza íntimamente con la revelación, que trae consigo la intuición intelectual y la moralidad del genio creador. Si bien se sigue sosteniendo la expertise del autor y la claridad de la traducción del texto original al español, hay un salto hay un salto tanto cuantitativo como cualitativo en la complejidad argumental de la investigación. Aquí me gustaría hacer una pausa. Creo que en un principio la autora tiene mucho cuidado con la manera en la que va trayendo a cuento la filosofía de Schelling, así como previamente tuvo mucha delicadeza en exponer cómo es que se fue transformando la idea de la mística, no solamente a través de una descripción histórica, sino también a través de un cuidado particular en el uso etimológico de las palabras. Y acá, cuando se termina de presentar la primera sección dedicada a Schelling, porque me parece que el libro en ese sentido está un tanto
vaya, no se puede hablar de una simetría en tanto el tiempo de análisis que se le da a Schelling y a Hegel. Me parece que en el caso de Schelling hay muchísimo más tiempo, por ejemplo, al momento, bueno, se le dedica muchísimo más tiempo a Schelling al momento de ser eh, expuesto aquí como un místico. Y bueno, yo considero que esta eh, intención de hablar con mucho mayor detenimiento de la filosofía de Schelling es porque de alguna manera este es el autor que sirve como ancla o que va a conformar el émbolo, digamos, con Nishitani y con el propio Hegel. De buenas a primeras creo que es algo que siempre me estuvo apareciendo a lo largo de la lectura de este texto. Y bueno, retomando el comentario que quería compartirles sobre la claridad o la expertise de la autora, me parece que sigue teniendo claridad, bueno, sigue teniendo muchos momentos en donde su explicación de la filosofía de madurez de Schelling tiende a ser muy evidente, muy clara, pero después le cuesta entrelazar tanto la primera mística o filosofía de Schelling con la segunda mística o filosofía de Schelling como una unidad. Si bien no puedo presumir de ser un experto en Schelling, por lo menos creo que para el lector que ya está familiarizado con el autor, en este caso con Schelling, sí podría haber una experiencia mucho más asequible de los conceptos en relación al genio, en relación a la filosofía de la revelación y en relación a eh, ideas tan difíciles a veces de comprender como una suerte de línea infinita que es parte fundamental para la explicación sobre el principio de identidad de Schelling y de su sistema filosófico. Muy bien, esto es como la primera sección del libro dedicada a Schelling y bueno, posteriormente, situándonos directamente en la subsección dedicada a la mística hegeliana, la argumentación se ancla en un análisis místico-filosófico del poema Eleusis de Hegel. Es indispensable recalcar que dicho estudio no se centra solo en la ritualidad de las procesiones eulisianas en la antigüedad griega y su visible influencia en la mística hegeliana, sino que también se nos sitúa en una suerte de psicologismo o psicoanálisis del autor a través de herramientas como la gramática y la sintaxis. Aquí es bastante, bueno, a mí me impresionó, creo que nunca había visto algo así en un libro de filosofía y mucho menos eh, asociada a autores como el propio Hegel, en donde la forma en la que él escribe y tiende a eh, organizar sus ideas, incluso las palabras que utiliza, representan una fuente indispensable más allá de lo conceptual. ¿A qué me refiero con esto? Directamente me refiero a la conexión que se puede establecer aquí con la cábala, en el valor de las palabras en un sentido numérico. No me lo esperaba, y si bien uno puede tener sus dudas sobre la pericia de un ejercicio como este, uno sí echa de menos en este sentido tener el texto en alemán a la mano, ¿no? Para poder dar cuenta de lo que se está describiendo ahí. Sin embargo, creo que si algo
he de reconocer de esta traducción es su claridad y sobre todo la calidad su calidad, digamos, en tanto el uso de las palabras que se utilizan aquí para exponer las ideas más complicadas, y también una claridad en tanto que la traductora, en este caso la doctora Zaida Olvera, traduce secciones de la ciencia de la lógica, y bueno, haciendo la comparativa con las versiones que tenemos disponibles en el español, creo que sí se nota un salto en la calidad de la traducción, sobre todo por el dominio que ella tiene del autor y en específico de la obra. Entonces, creo que aquí brilla mucho el texto, a pesar de lo sugerente que nos pueda llegar a ser. En ese sentido, creo que se lo podría recomendar a cualquier persona que tuviese la intención de acercarse a una traducción, por lo menos de algunos pasajes de la ciencia de la lógica, eh, que valga la pena, aunque sea, vaya, muy poco en relación a la extensión de la obra principal, y también a alguien que tenga la intención de adentrarse en una lectura completamente novedosa, entre comillas. Evidentemente ha habido esfuerzos previos, pero novedosa también para el momento en el que estamos eh, analizando la obra de Hegel, ¿no? Más adelante comentaré algo al respecto, pero por lo menos quiero que en este punto tomemos en cuenta lo sugerente que ya es desde este punto de partida la lectura el poema Eleusis de Hegel, y cómo esto es el centro de la recepción que va a tener la autora de la filosofía y la mística hegeliana, ¿no? En una suerte de psicologismo o psicoanálisis del autor a través de herramientas como la gramática, al tratarse de un poema dedicado a Hölderlin, colega y viejo amigo del autor, uno pensaría inmediatamente que establecer una conexión entre este texto de juventud y la obra de madurez de Hegel representa un viaje hacia el precipicio, sobre todo después del presumible abandono del pensador respecto a su pasado romántico y escatológico. Además de las evidentes críticas de Hegel hacia la positividad de la religión. A pesar de tener que sortear una brecha para muchos infranqueable, sobre todo después del análisis tan certero y preciso que Lukács hace, por mencionar a un autor conocido dentro del ámbito filosófico, certero y preciso que hace Lukács sobre la evolución del pensamiento hegeliano en su ya célebre obra El joven Hegel. La autora hace gala de un amplio dominio respecto a la posible influencia del primer Hegel en su obra posterior, más específicamente en lo referente a la lógica especulativa de la ciencia de la lógica y la pequeña lógica contenida en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Gracias a esto, se puede hacer un retorno mucho más amable a Hegel, centrándonos también aquí en el cómo Hegel hace un bosquejo análisis de la idea de entendimiento, en donde la visión de la inmediatez no se agota en una finitud sin más, pues por el contrario, desde esta inmediatez se abre la posibilidad del ser en el no ser como una unidad mística. Posicionados en este punto, la filosofía especulativa de Hegel es un espacio donde el entendimiento va desplegándose hasta constituirse como razón y dar cuenta de tanto lo finito como lo infinito, y así establecer una unidad dialéctica. Elemento que previamente, según nos dice la autora, se ha aprendido incluso desde la inmediatez, generando desde aquí un parecido de familia con el propio Schelling, algo bastante, novedoso para la lectura actual del propio Hegel.
Alrededor de la edición al idioma español, sobre todo con lo concerniente a la disponibilidad de las obras en castellano, creo que se hace por parte de la traductora se hace un buen esfuerzo que uno valora como lector al momento de darnos la referencia directa de las obras que se citan aquí y que están en el español. Vaya, si uno tiene la voluntad de adentrarse más en el corazón de este libro, qué mejor que tener, si ya no se puede tener las herramientas directas, sí tener las herramientas más parecidas para ir descifrando algunos pasajes que verdaderamente pueden llegar a ser en exceso eclécticos y, bueno, en mi caso particular, oscurecen un tanto la redacción. Ya en la recta final del estudio general se nos da una descripción de las principales traducciones místicas ya en la recta final del estudio general se nos da una descripción de las principales tradiciones místicas en relación a la filosofía oriental y su mística, entre las que se destacan el hinduismo y sus derivados como el budismo zen, permitiéndonos atisbar propiamente lo que estas perspectivas comprenden y proponen con conceptos que pueden compartir en común con la tradición occidental, por ejemplo, con la idea de agape, amor a Dios, génosis, unidad divina, y la indispensable definición que nos ha dado la autora respecto a la mística. Gracias a esta introducción, nos es posible concebir directamente en el análisis un retorno hacia las tradiciones previas que se han descrito en el marco de la filosofía alemana y también una unión y compaginación con Nishitani, siendo este el tercer miembro de los autores que aquí se tratan con mayor detenimiento. Si bien es evidente la relación que este guarda, Nishitani me refiero, con la tradición filosófica del budismo zen y su implícita relación con distintas configuraciones del hinduismo, Nishitani también echa mano del nihilismo europeo y le permite perfilar una mística del vacío que se emparenta con, por lo menos desde esta lectura de la autora, con bastante claridad frente al pensamiento místico de Hegel, en gran medida, y por correspondencia también con el propio trabajo místico y filosófico de Schelling. En el cierre del texto hay lo que se puede considerar un resumen general de la obra. Es aquí que se establece con mucha mayor puntualidad ciertos argumentos que previamente nos pudieron aparecer como oscuros o de difícil acceso, en favor de una identidad de los tres modelos místicos centrales de nuestra investigación. Resultado de esta unión y como capítulo final de la obra, la autora recupera explícitamente la necesidad de que haya una comunicación constante entre el terreno de la ciencia en tanto que filosofía y el horizonte de lo místico, pues parten de un mismo punto y tienen como objetivo reunirse en pro de revitalizar el sentido de la experiencia que somos capaces de experimentar como seres humanos. Esto sería todo por mi parte en tanto a la reseña del texto, aunque tengo 3 buenas preguntas respecto a la traducción y sobre todo a lo que la traductora considere, más bien, respecto a la posición que tiene la traductora en relación al contenido del texto. De antemano, Saida, podré plantearte un par de cuestiones que me dan curiosidad personal y a continuación pues doy lectura a mi texto. Me pregunto si te encontraste con algún problema específico en traducción de algún término ahí en alemán, en japonés,
respecto a las fuentes, tal vez esto, sobre todo lo pregunto, por Schelling y Hegel, de los que tengo más noticia, en este caso, pues hace un acercamiento a Nishitani. Entonces, alguna fuente que de Schelling, Hegel, que pudiera incluir a la fuente, en este caso, de la autora. Comienzo reseña con una epígrafe de Madame Blavatsky. Überbeck, en Historia de la Filosofía, define a la filosofía como la ciencia de los principios, que como todos nuestros miembros saben, es el fundamento de la teosofía, en sus ciencias especiales de la alquimia, la astrología y las ciencias ocultas en general. Hegel la considera como la contemplación del autodesarrollo de lo absoluto, o en otras palabras, como la presentación de la idea. El todo de la doctrina secreta, de la que la obra lleva tal nombre, es solamente un átomo, es una contemplación y registro tal, en la medida en que el lenguaje y el pensamiento finito puede registrar los procesos de lo infinito. Fin del epígrafe. Mística en la filosofía alemana y japonesa, de Miriam Sonia Hanke, consta de una introducción y 5 capítulos. Prolegómena a una mística trascendental, la mística trascendental en el idealismo alemán, la mística trascendental de la filosofía japonesa, hacia una mística trascendental intercultural y panorama, la mística trascendental hoy. Se trata de una exploración en un tema contrastante con la narrativa lineal alrededor de los sucesores y continuadores de Kant en Alemania, y con los discursos hegemónicos alrededor del proceso civilizatorio occidental. En una era tecnológica de capitalismo posfordista y de sus correspondencias ideológicas como el posmodernismo, el positivismo, el liberalismo, así como de sus acompañantes contraculturales y revolucionarios en mayor o menor escala. Una mirada hacia los márgenes, periferias y paradigmas alternativos sobre la conciencia y la cultura han resultado necesarios para responder a nuevos retos ecológicos y sociales, y nuevos horizontes de recepción de lo conocido y legado por tradiciones varias. El texto se inserta dentro de una lectura abierta a lo desconocido y a territorios discursivos donde el asombro, el silencio, el vaciamiento y lo iniciático se entrelazan de manera que el mito, el misterio y lo sagrado no se convierten en mero pasado histórico o en vergüenza ante la imposibilidad de trascender los márgenes de los medios de comunicación conocidos y familiares. Cabe adelantar que la transgresión de barreras rígidas entre sujeto y objeto, de dualismos rígidos de toda índole y de oposiciones irreconciliables, es un rico legado tanto de Schelling y Hegel en su asimilación crítica de Kant, como de Nishitani y su diálogo con la filosofía occidental, mediado por la recepción de Heidegger en Japón. La mística trascendental e intercultural que propone la autora puede ser una constelación para el entrelazamiento de nuevas perspectivas en torno a la naturaleza y la cultura, que no continúen meramente con lo conocido y establecido, sino que abran nuevas vías de desarrollo o evolución hacia nuevos horizontes insospechados. Que la integración de lo místico, lo religioso, lo sagrado en general, es parte necesaria de una cosmovisión y ciencia en sentido amplio, es algo implícito en el texto en todo momento. En la introducción, la autora declara: hoy en día, en la época posmetafísica, domina la razón, la técnica y el empirismo posmoderno, que todo calcula fría y racionalmente. Dentro del mundo desencantado, la metafísica, la especulación y la espiritualidad no encuentran ya lugar alguno. Hoy por hoy preguntas como las de la inmortalidad del alma, la libertad o la existencia de Dios ya no se plantean, ya no son contemporáneas. Si bien en épocas anteriores todavía podía creerse en estas entidades inteligibles, hoy la ciencia y la técnica han probado de forma contundente su existencia. Fin de cita. En tradiciones como la teoría crítica se habló de razón instrumental, en el marxismo de enajenación y explotación, y en estudiosos de las culturas indígenas en Mesoamérica como Miguel León Portilla, de filosofía en un sentido que no se agota con el desarrollo occidental europeo, es decir, del siglo XX al presente, acompañando la evolución del modo capitalista de producción, se han presentado diversas reacciones críticas y respuestas alternativas al mero dominio de la automatización, en detrimento de posibilidades alternativas, de relación y actitud hacia el mundo circundante. Un aporte importante de mística en la filosofía alemana y japonesa es abrir la discusión alrededor de una nueva ciencia que no deje fuera lo sagrado, lo absoluto o lo inefable en su construcción. Que ciencia empírica y religión, entre otros horizontes culturales, pueden convivir productivamente en el presente, así como lo han hecho en el pasado. La observación atenta de lo manifiesto y la actitud cuidadosa y altruista hacia lo circundante, en diversos saberes y prácticas a lo largo de todo el globo, es una de las propuestas prácticas del texto. Como unas notas históricas de la mística, valga el siguiente pasaje, cito: en las Sagradas Escrituras, los conceptos de mística y místico no aparecen. En el Antiguo Testamento se hace referencia al iniciado con la palabra mistes, para calificar de forma negativa la práctica de culto de los cananeos o también para designar la iniciación en la sabiduría divina. En los Evangelios aparece la palabra mysterion
con respecto al regalo de la gracia que hace Dios por medio de la fe. Se pueden encontrar más sitios en los sinópticos. Fin de cita. Las tradiciones griegas y abrámicas confluyen en las fuentes bíblicas, cuya recepción lleva hasta la metafísica occidental y su crítica a Nietzsche y Heidegger. Continuadores de los estudios teológicos e históricos de Schelling y Hegel, como Schure, han evidenciado cómo la ascesis, la iniciación, la superación de lo finito y la aspiración a la unidad se encuentran detrás del budismo, el cristianismo, la filosofía griega y, a final de cuentas, horizontes temporales tan lejanos como el mundo egipcio y asirio. En los diversos mundos históricos se entretejen los imaginarios de deidades maternales originarias, de conflictos cósmicos entre fuerzas contrapuestas, de ascetas del desierto y comunidades de amor y sabiduría, de una manera que es contrastante con una concepción unilateral sobre el ser humano y la cultura. Agrego aquí que la mística y la historiografía profunda de las religiones confluyen en la exposición de una diversidad de expresiones humanas, que rinde una contribución a la protección de la pluralidad cultural y biológica en el presente. Que no hay una única manera de ver y concebir el mundo, a la vida política, es un aporte perenne de sabidurías ancestrales, sistemas filosóficos y documentos místicos como los trabajados por Schelling, Hegel y Nishitani. El capítulo La mística trascendental en el idealismo alemán presenta una novedosa lectura sobre Schelling y Hegel, así como de los autores que los acompañan en su desarrollo intelectual, desde Kant hasta Hölderlin. Kant había trazado límites estrictos para la experiencia teórica y práctica humana, de una manera que acogía la fe, pero disciplinaba a la razón. Si hay un fundamento último de la realidad, una garantía segura para el conocimiento objetivo del sí mismo y del otro, o una trascendencia para el sujeto individual y su voluntad más allá de la muerte, son preguntas que tienen cabida en el método y sistema kantiano, pero que quedaron abiertas a una dialéctica que no acoge integraciones o superaciones, por lo menos no a la manera de las construcciones filosóficas de Schelling y Hegel. Por ejemplo, la autora refiere a partir del sistema de idealismo trascendental de Schelling, cito, todo saber estriba en la convergencia de un objetivo con un subjetivo, pues solo se sabe lo verdadero. La verdad, sin embargo, será puesta en la convergencia entre la representación y su objeto. Fin de cita. Insatisfecho con el yo absoluto de Fichte como fundamento último del ser y del saber, o en otros términos, de una autoactividad que no parte de algo otro como sustrato de su saber, que se manifiesta ante todo en una productividad inconsciente, prototipo de la cual el arte parece ser un modelo identificable. Schelling construye aquí un concepto de identidad absoluta entre autoconciencia y naturaleza, que a la fecha rinde un modelo alternativo sobre las posiciones filosóficas que consideran un primado de lo antropológico y lo técnico, sobre lo originario y primigenio de lo indescriptible por medio de conceptos lógicos o del habla discursiva. La estética de Schelling ofrece una ventana hacia lo inconsciente como fundamento de la praxis artística y hacia esta como modelo de conocimiento no discursivo. Cito, la obra de arte nos refleja la identidad de la actividad consciente y la no consciente, pero la oposición de ambas es infinita y se anula sin intervención alguna de la libertad. El carácter fundamental de la obra de arte es de esta manera una infinitud no consciente. Fin de cita. Con respecto al legado de tradiciones mistéricas e iniciáticas, como es el caso de la cábala hebrea, la autora apunta que Schelling no recibió la cábala de primera mano, sino de manera indirecta, estudiando las obras de Bohm, Giordano Bruno, Knorr von Rosenroth, Oettinger, Jacobi, Molitor y Jacob Breuker. En el apartado sobre Hegel, el imaginario de Leucis es un fundamento histórico esencial. En efecto, el poema del mismo nombre, redactado por Hegel en 1796 y dedicado al amigo Hölderlin, hace eco de una antigua tradición mistérica, recuperada en círculos esotéricos del sur de Alemania en la época, y por movimientos contraculturales del siglo XX, como los que se encuentran alrededor del imaginario LSD de Hoffman, Wasson y sus continuadores presentes. En el joven Hegel cabe señalar, el Leucis es un arquetipo de comunidad política y cosmológica, así como un santo y seña para la vida consagrada a la verdad. En un etos platónico de una u otra manera compartido por Schelling, Hegel y Hölderlin en su juventud. Valgan los siguientes fragmentos del poema como ilustración. Cito de Leucis. El sentir se diluye en la contemplación. Lo que llamaba mío ya no existe. Hundo mi yo en lo inconmensurable. Soy en ello, todo soy solo en ello. Que salten y abran ahora mismo las puertas de tu santuario, oh seres que reinaste en Eleusis. Borracho de entusiasmo captaría yo ahora visiones de tu entorno. Comprendería tus revelaciones. Sabría interpretar de tus imágenes el sentido elevado, sus altos juicios y consejos. Pero tu estruendo ha enmudecido, oh diosa. Los dioses han huido de altares consagrados y se han vuelto al Olimpo. Huyó del profanado sepulcro de los hombres, de la inocencia el genio que aquí les encantaba. Tus sabios sacerdotes callaron. De tus sagrados ritos no llegó hasta nosotros tono alguno.
En vano busca el investigador, más por curiosidad que por amor. A la sabiduría tal hay en los que buscan y a ti te menosprecian. Por dominarlas cavan en busca de palabras que conserven la huella de tu excelso sentido. En vano, solo atrapan polvo, polvo y ceniza, en las que no retorna nunca jamás tu vida. Fin de cita. Resalto aquí que la lectura de Hanke no marca una ruptura tajante, eso lo menciona también Emanuel, entre el joven Hegel, poeta, entusiasta de Leucis y del mundo griego antiguo, y el viejo Hegel de la lógica especulativa y el sistema enciclopédico. Bajo la tesis de la mística trascendental, se teje un hilo conductor hacia la enciclopedia de las ciencias filosóficas, pasando por la ciencia de la lógica, la fenomenología del espíritu y su famosa tesis La verdad es el todo. Para defender el entendido de que mística y sistema en Hegel, así como en Schelling, no se oponen de manera irreconciliable, sino que forman parte de un aparato discursivo e histórico que busca dar cuenta de la complejidad de lo existente, del alma humana y de su anclaje en el cosmos. A partir del parágrafo 82 de la enciclopedia, de 1830, se cita: todo lo racional puede, por tanto, ser caracterizado como místico. Con ello se mienta, no obstante, que éste trascienda el entendimiento. No implica en absoluto que aquello de lo que se habla deba ser tomado como inaccesible al pensamiento e incomprensible. Fin de cita. En este punto agrego el comentario de que las nuevas fuentes hegelianas de juventud y de madurez evidencian más puntos de anclaje histórico de Hegel hacia la antigua Grecia y hacia saberes y prácticas que van más allá de las ciencias empíricas de la época y que apuntan hacia modos de relación hacia el otro humano y la naturaleza que no son reductibles a la lógica instrumental de los procesos capitalistas. Al igual que Schelling, Hegel se interesó en el mesmerismo, como una ventana al mundo de fenómenos que luego han sido caracterizados como paranormales. Freud con su psicoanálisis y en México Jacobo Greenberg con su sintergia, por poner dos ejemplos adicionales, dan cuenta de otras maneras de integrar el mundo de los sueños, lo sagrado y la historia del mito y la religión, como parte de una praxis presente, abierta a modos de comunicación e interacción distintos de los de la ciencia dura y sus derivaciones tecnológicas. Schelling y Hegel a su manera tienden una prehistoria hacia estas nuevas tradiciones y sus constelaciones hacia nuestro mundo cotidiano. A manera de conclusión, me permito citar dos fragmentos del capítulo La mística trascendental de la filosofía japonesa, para dar cuenta de una vertiente de pensamiento que surge de una raíz distinta de la griega y la hebrea, fuente a final de cuentas imprescindible de la concepción mística y racional de Schelling y Hegel, y que parte de conocidos problemas alrededor de la muerte de Dios y del agotamiento de la cultura y la metafísica occidental, que todavía nos ocupan en nuestros días. Cito: en 1924, Nishitani se doctoró con la tesis sobre lo ideal y lo real en Schelling y Bergson. Por otra parte, redactó una breve historia de la mística y escribió una respuesta al libro de Rudolf Otto, La mística occidental oriental, conocida bajo el título Dios y la nada absoluta. De 1937 a 1939, Nishitani estudió con Martin Heidegger en Friburgo y desde 1943 fue profesor en Kioto. Los dos libros que se conocen de él en lenguas europeas son ¿Qué es la religión?, traducido al alemán por Dora Fischer-Barnicol en 1982, así como también Religion and Nothingness, traducido al inglés también en 1982. La otra cita: desde el punto de vista del vacío sunyata, todas las dualidades, religión y ciencia, mística y saber, están superadas, pues la dualidad solo reside en el entendimiento discursivo que analiza, divide y descompone las cosas. Para poder penetrar en el territorio del sunyata, el pensamiento discursivo debe ser elevado a su suspensión. Esa es la finalidad de los koan, sobre los cuales hay que meditar hasta que el vacío se revele en la meditación silenciosa. Los koan son anécdotas cortas o sentencias formuladas de forma paradójica con el fin de mostrar el camino más allá del pensamiento lógico del entendimiento. Tales sentencias paradójicas son, por ejemplo, el fuego no quema el fuego, el agua no moja el agua, el ojo no ve al ojo. Fin de citas. Y que bueno, por cierto, entre otras cosas, ahorita me vino a la mente el tema de la proposición especulativa, también en guiño, ¿no? Este diálogo entre tradiciones y horizontes. Pues de nuevo, muchas gracias por tu traducción, Saya, por la presentación, Emanuel, y pues adelante. Yo quería comentar algo respecto a lo que has estado mencionando, Fernando. Bueno, en primer lugar, olvidé mencionar al principio de la presentación que la traducción, el resultado de la traducción fue posible también gracias a la mediación de la doctora Rebeca Maldonado. Ella ha sido y es, ¿no?, una profesora aquí del Colegio de la UNAM que ha promovido los estudios sobre la Escuela de Kioto
Y fue de hecho a partir de algunos cursos que tomé con ella que me empecé a familiarizar de manera más ordenada, para decirlo con todas sus letras, con la Escuela de Kioto. De hecho, para volver a lo que planteabas al principio de tu exposición, Fernando, durante la traducción, que fue un proceso complicado, por supuesto, aunque como también puso de relieve Manuel, yo también quedé muy agradecida por la estructura gramatical relativamente amigable, ¿no? Que adopta Sonia, muy expositiva y muy clara, pero claro, es un libro que recurre a fuentes de diversos idiomas que yo no conozco, y fue gracias a los cursos de la doctora Rebeca Maldonado que tuve acceso a la literatura que la misma Sonia cita, ¿no? Y eso fue de una ayuda invaluable. Bueno, eso es lo que quería mencionar de inicio. No quería dejar de reconocer, de expresar mi agradecimiento a la doctora Rebeca y responder un poco a la pregunta que habías planteado al inicio. Si quieres, podemos seguir discutiendo, nada más recuérdame un poco lo que habías mencionado al principio y lo mencionamos. Sí, por ejemplo, está el tema de las fuentes, a lo mejor de otros textos, de la autora o justo lo que has llevado ya tal vez en su aplicación en cátedra. ¿De qué más hay, digamos, en las fuentes de Schelling y de Hegel como para poder integrarse, ¿no?, en este diálogo entre tradiciones? A ver, sí, en relación a esto también quería mencionar algo. No voy a contestar directamente, voy a contestar un poco indirectamente porque, bueno, para contestar directamente no he utilizado aún las fuentes o más bien la manera o la perspectiva que adopta Sonia de su lectura del idealismo alemán. Lo que me interesa hacer, sin duda ninguna, es continuar con con este ejercicio desde mis propios intereses y horizontes filosóficos. No, es decir, el ejercicio de poner en diálogo a dos escuelas filosóficas en apariencia tan distintas, ¿no? Por provenir de tradiciones religiosas también tan distintas. Lo que me ha permitido este libro y lo que espero que permita también para los lectores en español, las lectoras y los lectores en español, es evidenciar a qué punto se pueden establecer vínculos conceptuales problemáticos entre ambas tradiciones, partiendo de lo que nos revela la autora y de lo que se estudia con Rebeca aquí, por ejemplo, que es que los filósofos de la Escuela de Kioto tuvieron este gesto, ¿no?, de acercamiento en lugar de exclusión y rechazo a la filosofía clásica alemana, ¿no?, y a sus fuentes religiosas, ¿no?, partiendo de algo que intenta rescatar Rahner, ¿no?, el teólogo el profesor, ¿no?, del que Sonia abreva, de que un diálogo interreligioso, no solo intercultural, sino interreligioso, es posible. Un diálogo interfilosófico, un diálogo de fusión de horizontes de tradiciones filosóficas, creo que es no solo posible, ¿no?, lo vemos de manera cotidiana, sino, bueno, no tan cotidiana como desearíamos, como esperaríamos. Es más bien deseable que eso se siga practicando, ¿no? Y creo que en este caso se trata de un ejercicio muy logrado. Y es lo que me gustaría desarrollar. Por último, nada más quería comentarte que otro de los aspectos enriquecedores del ejercicio de traducción, mi primera traducción, ¿no?, de una obra tan extensa como el libro de Sonia,
fue el descubrimiento de las fuentes en español. Los poemas a los que hace referencia la autora, ¿no? Los poemas de San Juan de la Cruz y algunos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento me hicieron descubrir, bueno, a San Juan de la Cruz en directo, y esta hermosa traducción, la Biblia del Oso, ¿no? Esta traducción clásica de la Biblia al español que les recomiendo ampliamente. Y nada, es lo que quería comentar en relación a lo que habías preguntado. Muchas gracias, Aida. Igual ahorita seguimos aquí en la mesa. Tenemos una observación aquí. Ahí creo que la puedes leer, ¿no? Igual, te apoyo, dice, en la religión y la nada, Nishitani profundiza en Eckhart y su pensamiento. Respecto a Hegel, toma las lecciones de Tanabe y Nishida. Shiteru Suda, igual de manera Eckhart en filosofía y Zen. En México están también las traducciones del doctor Agustín Jacito Zavala, ensayos filosóficos japoneses, filosofía como metanoética de Tanabe Hajime, donde profundiza lecturas hegelianas. Nos comenta Víctor. Sí, no, es que en relación a la Escuela de Kioto hay realmente un vínculo muy estrecho entre bueno, la Escuela de Kioto y la filosofía idealista, en particular Schelling y Hegel. Y Tanabe es efectivamente uno de los representantes del vínculo entre, bueno, la filosofía que desarrolla la Escuela de Kioto a partir de la reelaboración de algunos supuestos del budismo zen y la lógica, la ciencia de la lógica de Hegel, ¿no? Es un autor muy importante para entender la recepción del idealismo alemán en Japón, sin duda ninguna, sí. Esperamos ahí a ver si hay alguna intervención del público. Lo otro que yo tenía acá pendiente, Aida, era lo de la proposición especulativa y presente las apropiaciones acá de Nishida, es decir, ese sería uno, digamos, de los posibles vínculos filosóficos. Igual acá me parece no está separado, ¿no? De manera tajante la filosofía y la mística, ¿no? Al contrario. Entonces, bueno, ¿qué hay ahí de la proposición especulativa? Sí, había olvidado mencionar que, volviendo a la influencia de los cursos de la doctora Rebeca Maldonado, fue en sus cursos en donde descubrí el significado del concepto de koan, que es una idea muy especial, ¿no? Que precisamente se vincula a lo que estás preguntando, a la problemática que se plantea en la frase especulativa, ¿no? Como una especie de descubrimiento de que el lenguaje, digamos, en su lógica, en la linearidad del significante, podríamos decirlo así, retomando la expresión que suele utilizar el profesor Tomás Pollán, imposibilita de alguna manera el decir del todo, ¿no? Puesto que tenemos que esperar que una cosa siga a la otra, etcétera, etcétera. Lo que hacen los koan, este juego tan particular del budismo zen, y lo que me parece que también intentaría hacer, o al menos problematizar o sugerir la posibilidad de, ¿no? De la frase especulativa, es mediante el lenguaje reconocido él mismo en su fracaso, ¿no? Buscar esta apertura que nos permita decir lo que sabemos que no nos deja decir por esta linealidad del significante, ¿no? Sí, claro, ahí hay un vínculo muy estrecho, súper interesante, que podría seguir estableciéndose entre, bueno, lo que la Escuela de Kioto ha problematizado y lo que Hegel no siguió problematizando, ¿no? Porque sabemos que la frase especulativa fue una cana al aire, ¿no? Una especie de propuesta que no tuvo
una continuación sistemática, es lo que quiero decir, ¿no? Podría caber ahí una posibilidad de, a partir de los koan, ¿no? De estas figuras paradójicas, estas expresiones paradójicas, encontrar la vía para seguir desarrollando la propuesta que Hegel no siguió explorando más. Pues bueno, yo tengo una duda sobre... Bueno, tengo muchas dudas, la verdad, pero voy a intentar ser lo más puntual. Creo que por lo menos en el sentido de la traducción ya tengo mucha mayor claridad. Entiendo con mucho mayor detalle como las motivaciones que hubo detrás de la traducción del texto, pero digamos en relación a el contenido, me parece que, como lo mencioné en mi reseña, hay una buena lectura de Schelling, hasta donde mi conocimiento me permite ver, pero creo que hay por momentos un intento de equiparar, quiero decir, esta filosofía de la revelación en el caso de Schelling, antes de comenzar con la discusión aquí frente al auditorio, estaba discutiendo con Fer, que me parecía muy interesante que la autora se situase justo del lado opuesto en el que el propio Engels en su momento lo hizo frente a la filosofía de la revelación de Schelling, siendo esta motivo de muchas críticas y señalamientos, incluso hasta burlas por parte de personajes como el propio Engels, y esto en la medida en la que se intentaba hacer una recepción mística del propio Hegel, ¿no? Acá es donde vuelvo a encontrarme con esta discusión después de leer los textos de juventud de Engels y sobre todo esta crítica que tiene que recibir Schelling al momento desde la perspectiva evidentemente de Engels, de despotricar en contra de Hegel, ya ha habido este fallecido. No sé qué tan, ¿cómo lo digo? ¿Qué tan posible sea, por ejemplo, que en el propio Hegel, entendiendo su último texto, bueno, no lo quiero decir como el último texto, sino más bien, digamos, la ciencia de la lógica y la enciclopedia de las ciencias filosóficas presentan un proyecto que, si bien retoman por momentos la idea de la divinidad, por ejemplo, en el caso de la filosofía de la naturaleza, Hegel habla explícitamente de la divinidad y que no se encuentra en la naturaleza, sino que está en el terreno del espíritu. ¿Qué tan posible es concederle a Hegel una mística que se equipare a la filosofía de la revelación de Schelling, pero en la medida en la que el concepto de inmediatez sea o el puente o aquello que termine por separar a Schelling del propio Hegel, ¿no? Y bueno, esa sería como mi pregunta. Bueno, yo creo que es una pregunta súper válida que te respondería con más pertinencia la autora, ¿no? Pero creo que es, después de la lectura cualquiera se puede plantear lo que te estás planteando y se puede discutir efectivamente, ¿no? Aunque no seamos los autores de la propuesta. Yo misma también tuve, mientras traducía, bueno, en la
durante el proyecto. Mis dudas, una objeción similar a la que planteas, ¿no? La importantísima diferencia o la importantísima presencia de la mediación, ¿no? El peso sistemático que tiene en Hegel el concepto de mediación. La mística sería casi que por definición un acceso casi que inmediato, bueno, por supuesto, mediante un ejercicio, ¿no? de ascesis, pero una vez que este ejercicio se ha realizado, se podría esperar, ¿no? Un tipo de acceso inmediato a aquello que sin esta disposición no podría obtenerse, ¿no? Y hay en todo caso en la idea de mística y sobre todo en el vínculo que la autora establece entre mística y la idea de intuición intelectual, por ejemplo, en Schelling, una clara valoración de la inmediatez que se contrapone o contrasta con, como dije, la importancia que tiene en Hegel, la importancia sistemática, filosófica que tiene en Hegel el concepto de mediación. Yo creo también personalmente que ahí el ejercicio de la autora encuentra un límite importante, y creo que de alguna manera también es lo que responde a la pregunta que te planteas al principio, ¿no? O bueno, la constatación que has hecho tú mismo, la relativa desproporción del tratamiento, ¿no? Mientras que hay una clara dedicación, una clara concentración en la filosofía schellingiana desde el joven Schelling hasta escritos de madurez. No es el caso en Hegel, ¿no? Hay un rescate del poema de Leucis, hay algunas cositas de la ciencia de la lógica, pero, o de la fenomenología del espíritu, pero no hay una pretensión, y eso es también algo que hay que reconocerle a la autora, de encontrar en todo el sistema hegeliano esta presencia de la mística, ¿no? Bueno, para resumir, concuerdo con tu observación, creo que es válida por el hecho que tú mismo señalas, ¿no? El hecho al que nos remites, que es la importancia del concepto de mediación en la filosofía hegeliana, ¿no? Que contrasta un poco con el tipo de acceso que se pretende mediante a través de la experiencia mística. A ver, Saida, te apoyo con una pregunta acá del público. Dice, la ascesis como elevamiento a la esencia absoluta está tratada en la fenomenología. También hay mediación mediante el trabajo de autodeterminación ejercida por el trabajo sobre los sentidos. Con un comentario. No me escucho, ¿verdad? Ya. Podríamos hablar, sí, efectivamente, puede ser no lo había considerado de esa manera, pero no veo por qué. No podría hablarse de la experiencia de la conciencia como de un ejercicio de ascesis. Quizá no tanto en el sentido, digamos, tradicional de purificación de la influencia de los sentidos, sino de su revaloración, ¿no? En los procesos teóricos, ¿no? Es importante realizar la experiencia de la percepción, por ejemplo, para poder acceder a la figura del entendimiento, ¿no? No podemos saltarnos. Y al pasar por esa experiencia tampoco es que nos deshagamos de ella, sino que la mantenemos como un aspecto que sigue configurando, ¿no? la experiencia de la conciencia. No sé si respondo o
he tocado el punto al que te estabas refiriendo, Víctor. Sí, ahí como la continuación, es la figura que termina en la conciencia infeliz antes del capítulo razón. En ese sentido, sería una figura necesaria, pero no definitiva, claro. Entonces ahí los tránsitos, ¿no? Y las mediaciones. Claro, aunque al respecto, esta es mi consideración, yo diría que precisamente la figura de la conciencia infeliz es la exposición o una especie de declaración de principios, permítanme decirlo de esta manera, de la filosofía hegeliana, porque supone esta figura, ¿no?, que hay un conflicto interno que mantiene la conciencia consigo misma por el hecho mismo de no reconocer, ¿no?, el aspecto corporal la influencia de la corporalidad en la confección de la conciencia. Me estoy desviando un poco, aunque tiene que ver con la cuestión de la cesis. Me quiero remitir a un libro súper interesante, escrito a 4 manos por Judith Butler y Catherine Malabou, Sé mi cuerpo, Be my body for me, Sois mon corps, Sé mi cuerpo, ¿no?, que es la declaración implícita de la conciencia del amo, ¿no?, respecto a la conciencia del esclavo. Butler y Malabou revisitan este momento de la fenomenología del espíritu para indicar que si bien la palabra cuerpo o corporalidad no aparece casi nunca o nunca, ¿no?, en la fenomenología del espíritu, es un aspecto que debe ser tenido en cuenta para entender, por ejemplo, por qué la conciencia desdichada es desdichada, ¿no?, porque vive en esta escisión con este otro aspecto que la configura, que es su corporalidad. Bueno, pero me estoy desviando quizá un poco del asunto. Gracias por tus comentarios, Víctor. Bueno, ahí ya sobre este tema de la corporalidad, la antropología de la enciclopedia de Hegel es muy, digamos, interesante en ese aspecto, que por cierto también están que los apuntes sobre los sueños, sobre estos paradigmas de la época, ¿no? Como el esmerismo, que de nuevo son maneras en las cuales me parece Schelling, Hegel, pero de hecho casi todo el ismo alemán, ¿no? O sea, está también Schopenhauer, Schlegel, Novalis, es decir, ahí digamos ahí una que otra tradición, podemos decir a la fecha, ¿no?, algo atípica, ¿no?, interesada en fenómenos no explicables en términos empíricos, con estas concepciones más apegadas, ¿no?, a esta ciencia occidental, que en ese sentido, rascando, ¿no?, como que en la totalidad de las fuentes, Schelling, Hegel, pero también de todo el idealismo alemán, uno encuentra básicamente estas afinidades, ¿no?, donde está ahí también un trasfondo muy, digamos, ahí aterrizado en cómo llegan las tradiciones de los misterios, igual hay una que otra tradición también esotérica en Alemania, que de nuevo son elementos que estos autores conocen, entonces, bueno, como un aporte, ¿no?, acá de tu traducción, Said. Sí, estaba recordando también unos fragmentos muy interesantes del escrito sobre la libertad de Schelling, un texto súper gnóstico, ¿no?, un texto muy, muy, muy denso, cargado con de mucha influencia de la teología y de la génesis del cristianismo, en donde Schelling hace referencia a los misterios, ¿no?, y a los ritos a seres, ritos de masculación, por supuesto. Y Schelling precisa que una especie de nueva mística no precisa de este sacrificio del cuerpo, ¿no?, sino que debe poder integrarlo, ¿no?, porque es parte de la experiencia total, ¿no?, que es la que me parece que está reformulando en algún sentido el idealismo alemán,
¿no? Una lectura completamente opuesta a, a la que suele tenerse, ¿no? De este movimiento al que puede fácilmente, fácilmente porque es fácil, ¿no? Decir que está incompleto, que es conservador o lo que sea, pero en realidad es un movimiento filosófico de mucha, de mucho contenido y de mucha, como decíamos anteriormente con la presentación de Carmen Paredes Martín, María del Carmen Paredes Martín, con una potencia emancipadora muy, muy fuerte. Claro, de acuerdo. De hecho, por ahí está también Friedrich Schlegel como de los posibles candidatos de la autoría de ese primer programa de sistema, donde se habla de la mitología, de la razón de las hipótesis más aventuradas que he escuchado dentro de todo lo que hay ahí, de que si fueron los tres o alguien que lo consiguió, que copió. De aquí en ese sentido, es ahí se involucraría, por decirlo, una investigación clara, desarrollo acá, para continuar con Friedrich Schlegel, el hermano de August, de Nofal, es decir, de Alcance, el idealismo alemán, como para seguir profundizando, ¿no? En este sentido. No te escuché muy bien. Sí, de otros autores, por ejemplo, que Novalis, Friedrich Schlegel, también se podría dar una línea como para integrarlos dentro de esta idea de la mística trascendental. Bueno, de manera retrospectiva, podría decir que sí. Retrospectiva en el sentido de que me sitúo en la lectura que hace, por ejemplo, un Benjamin, ¿no? De la filosofía romántica, que está atravesada por concepciones cabalísticas, por ejemplo, ¿no? Yo no sé realmente, esto es una falta de conocimiento de las fuentes a las que recurrieron los románticos. No sé hasta qué punto se pueda rastrear la influencia de la Cábala en los Schlegel, ¿no? O en Novalis, que supongo que al menos por consideraciones históricas debieron haber consultado, ¿no? Porque es una época en donde en donde esas lecturas se practicaban. Pero no lo sé de cierto. Lo que sí sé es que un lector con una tendencia un poco mística, como lo es Benjamin, tiene una lectura muy cercana al romanticismo alemán, que creo que es cercana porque Benjamin comparte las fuentes de los románticos, ¿no? Es decir, la mística, entre otras, ¿no? La mística judía. Basta como para prueba basta un botón, ¿no? La idea del lenguaje, la idea de que el lenguaje se entiende mejor a sí mismo de lo que nosotros podemos comprenderlo, es una idea muy de corte cabalístico, ¿no? Es el propio sistema lingüístico, sus códigos, como un código, ¿no? Puede descifrarse a sí mismo, y a esto Benjamin le saca un jugo, le saca mucho provecho, ¿no? En este famoso textito extrañísimo, pero bastante bueno, sobre el lenguaje en general y el lenguaje de los hombres. Sí, no, muy interesante esa idea. De hecho, estaría igual implícito Scholem, ¿no? El amigo. También un poco en esta idea muy sui generis, tal vez en ellos, ¿no? De vincular la mística hebrea con el marxismo. Entonces, bueno, ahí ¿no? Como que otra línea que va más allá del idealismo alemán, pues, ¿no? Como tradición, que ahí, pues de acuerdo que a la luz de este tipo de investigaciones, pues se hacen más interesantes, ¿no? De lo que uno podría pensar. Gracias. Iba a comentar rápidamente que en relación a Benjamin también hay un texto sobre la traducción
Y me recordó, vaya, a uno de los tópicos que toca la autora, que tiene que ver, si bien con la tradición adivinatoria, también tiene que ver con lo que me parecía se iba a convertir en una manera de explicar la lógica de Hegel en tanto que una trinidad, y es el tetractis, el triángulo que está conformado por 10 puntos, y cómo es que a partir de tener esta configuración triangular se puede hacer una cantidad prácticamente infinita de combinaciones, ¿no? Teniendo así Hegel un principio que, si bien podría parecer simplemente cuantitativo, una multiplicidad de combinaciones no necesariamente nos tienen que dar razón sobre nuestra realidad, pero de alguna manera podría haber sido un reflejo de un proceso, vaya, desde el cual la propia dialéctica de Hegel se presenta como una infinitud ya desde su configuración original, como una tríada dialéctica, ¿no? Y en relación a lo de Benjamin, creo que si bien existe este acercamiento con el romanticismo y el idealismo alemán, por momentos parece ser que hay de fondo una suerte de empresa mística que se centra en una idea de cábala que incluso ya para su tradición religiosa puede llegar a ser problemática. ¿Y a qué me refiero a que puede llegar a ser problemática? En la medida en que la cábala, a pesar de ser un proceso de adivinación, sigue respetando de alguna manera la autoridad de la divinidad judaica, mientras que, por ejemplo, en este texto sobre la traducción que tiene Benjamin, hay algunos momentos en donde esta reproducción de los nombres de Dios y de los distintos nombres que se le dan a los objetos del mundo se centra o tiene su viraje hacia la figura del sujeto, digamos. De alguna manera ahí hay un choque entre esta configuración de la autoridad divina y la posibilidad que nosotros tenemos como género humano de nombrar el mundo, ¿no? Desde lo que podría ser el mismo horizonte que la divinidad. Entonces, no sé, me parece que el texto de Sonia es justo, a mi modo de ver, tal vez un viraje de la propia filosofía. En este caso me quiero centrar en Hegel, ¿no? Ya di como mi punto en contra de algunas posiciones que ella tiene respecto a la recepción de Hegel, pero sí es interesante, ¿no? Cómo es que muchas veces cuando uno está leyendo la obra del autor y llegamos a estos puntos definitivos como fuerza y entendimiento, la propia autoconciencia, eh, la elaboración de la lógica en la enciclopedia de las ciencias, el propio momento que a veces es tan olvidado en la fenomenología del espíritu, de la religión revelada y después de lo concerniente ya a la estructura espiritual eh, plenamente desarrollada, o por lo menos para este punto. He aquí una posibilidad, por lo menos yo lo veo desde esta perspectiva, de considerar y de recordar en todo momento que en Hegel la inmediatez ya tiene contenida dentro de sí la actividad espiritual, ¿no? Y tal vez de alguna manera esto sea lo que pueda sostener o defender desde algún punto la presencia de la inmediatez, digamos, en Hegel, no como
una inmediatez que no dé paso a algo más, una inmediatez infértil, una inmediatez sin vida, y sea más bien este retorno a la inmediatez por parte de la autora, un esfuerzo por recordar que el ser y el no ser están ahí como unidad, ¿no? En este sentido, la génesis de la divinidad. Y ahí creo que es donde brilla el texto, ¿no? Cuando hace esa relación con Ishitani. Es interesante, ¿no? El ser y el no ser que aparece, por ejemplo, cuando está encendido el fuego, ¿no? Y también cómo es que hay un retorno a la filosofía occidental y en específico tal vez para uno de nuestros santos, ¿no? Si lo queremos decir ya en estos términos, que es Platón, ¿no? Y se me vino a la mente y es algo que no mencioné en mi reseña, pero sin duda alguna estuvo ahí constantemente y fue el Parménides de Platón, ¿no? Es algo que salta a la vista y creo que es una buena forma también de comprender el concepto de dialéctica, incluso aunque muchas de sus, muchos de sus posicionamientos nos puedan llegar a saltar a la vista como lectores de Hegel, hay este esfuerzo por reconstruir una idea de la dialéctica que no solamente termina por recuperar el esfuerzo de la tradición occidental, sino que también trae consigo las múltiples configuraciones de la dialéctica, bueno, de expresiones dialécticas fuera de la filosofía occidental, ¿no? De hecho, en el hinduismo, estos ejercicios de negatividad son algo que yo apenas he empezado a estudiar, pero que creo que no tienen ninguna pérdida en la medida en la que nos pueden mostrar como otro tipo de tradiciones de pensamiento, no necesariamente la filosófica occidental, pueden llegar, digamos, en su esfuerzo a conclusiones bastante parecidas a las nuestras como occidentales, ¿no? Bueno, y en este sentido creo que también podría arrojar luz sobre la propia idea de la transhistoricidad en Hegel, ¿no? De alguna manera también es ayudar a que la comprensión de Hegel se sitúe desde una perspectiva multicultural en pro de reconocer en su trabajo no solamente el esfuerzo de su generación por a lo mejor solucionar el problema del principio de identidad o por establecer una relación entre lo finito y lo infinito, por mencionar tópicos clásicos del idealismo alemán, ¿no? Sino que tiene una voluntad por universalizar el conocimiento del mundo a través de una metodología, y una metodología que para nuestra suerte supera al mismo autor, supera a su generación y nos permite seguir haciendo filosofía, ¿no? Y creo que el texto de Sonia es un testimonio fehaciente de la posibilidad de seguir haciendo filosofía, ¿no? Cuando Hegel habla de la necesidad, no está hablando de un fin, digamos, último digamos, en esta idea de determinación muerta, ¿no? Vacía, sino que es una determinidad que está en constante movimiento y que incluso puede estar emparentada con otras determinaciones del pensamiento, ¿no? Lo que le da mucho mayor fertilidad y lo que nos sigue dando la posibilidad de seguir haciendo filosofía, ¿no? A ver, es que has dicho tantas cosas que no sé por dónde agarrar a tu comentario. Estoy de acuerdo con mucho de lo que has dicho. Y también, bueno, para retomar esto último que estabas mencionando, quería agregar que efectivamente este tipo de ejercicios, como el de Sonia, pueden funcionar
como un tipo de respuesta indirecta a la pregunta, pueden seguir surgiendo categorías, ¿no? en el pensamiento, ¿no? Puede haber todavía desarrollo de la ciencia de la lógica, puede seguir la filosofía después de Hegel, por supuesto, ¿no? Y su respuesta es aún más sofisticada e interesante porque nos remite a tradiciones, a horizontes filosóficos y religiosos muy distintos, ¿no? Del occidental, que se supone que es la base de la filosofía hegeliana. Hasta ahí lo que empezaste a decir sobre Benjamin y el misticismo me perdí un poco, pero bueno, en general concuerdo contigo, al menos en esta última parte, en relación a los efectos positivos, ¿no? Que tiene un ejercicio como el que realiza la autora.